Vamos a dar inicio a nuestra segunda sección sobre el manejo de la herramienta Excel. En la sesión anterior entonces vimos a manera de ejemplos cómo utilizábamos las diferentes herramientas básicas que se pueden trabajar con Excel, como es la creación de fórmulas, eh, cómo se ejecutan los operadores, eh, vimos secuencias, funciones básicas y cómo llevar y traer datos que necesitemos entre una hoja y otra. Aparte, pues de acuerdo a sus pocos conocimientos o muchos que tengan, entonces vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las sesiones, entonces ciertas partes de lo básico que tenemos en el manejo de esta herramienta. Entonces, hoy vamos a comenzar con algo más práctico, ¿sí? Que es el uso de las funciones lógicas que tiene Excel y que tienen un uso muy importante, ¿sí? Sobre todo en el manejo contable, en lo que se refiere a lo que es facturación, liquidación, presupuesto y todo lo demás, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones lógicas nos sirven para realizar algunas actividades o procedimientos que tengamos en algún momento que utilizar, sobre todo cuando tengamos que hacer comparaciones, nos sirve estas útiles herramientas, ¿sí? Entonces, espero que hayan descargado el archivito que les indiqué, que les publiqué en el WhatsApp, que es con el que vamos a trabajar hoy. Entonces, en la medida de lo posible, cada vez que vayamos viendo nuevas herramientas, entonces si tenemos que detenernos en explicar algo de lo básico, pues lo haremos a cabalidad. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver qué es lo que vamos a realizar el día de hoy. Listo, pueden ver la pantalla de Excel. Sí, profe. Ok. Espero que tengan el archivo abierto, pues para que de esa forma puedan ir practicando cómo es el uso de estas herramientas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a utilizar otra hojita acá en blanco para que ustedes vean cierta parte. Pero antes de lo que les decía, hoy vamos a ver lo que es el manejo y uso de las funciones lógicas que tiene C. Bueno, algunas de las funciones lógicas que tiene C, porque C tiene varios tipos de esas funciones. Entonces, pero vamos a especificar o a utilizar cuáles son las más importantes en cuanto a uso, ¿sí? En cuanto a uso. Entonces, las funciones básicas, lógicas, su función principal entre todas es la función sí. Y también podemos utilizar otro tipo de funciones como son la función contar, punto sí, contar, punto sí, punto conjunto, sumar, punto sí, y sumar, punto sí, punto conjunto. ¿Sí? Entonces, estas son las funciones lógicas que vamos a ver cómo es su funcionamiento, uso y aplicación. Vamos a ver quién se conectó. Uy. Sí. Entonces, vamos a empezar
a ver el uso de su función principal, que es la función sí, o función reina, como nosotros en sistemas le denominamos a esta función. De pronto ustedes, ya sea en el colegio, en cursos que hayan hecho, hayan visto el manejo de esta importante función, ¿sí? Entonces, aquí vamos a verlo en su parte básica, ¿sí? Y en su parte avanzada, ¿sí? ¿Cómo se utilizan en su parte básica y cómo la vamos a utilizar en su parte avanzada? Cuando se anida, ¿sí? Cuando se anida. Cuando uno anida la función sí es cuando podemos utilizar varios sí en una misma función. Bueno, vamos a empezar con su parte básica, pero primero que todo veamos cuál es la estructura de la función. Entonces, esta función sí, voy a remarcarla aquí, siempre nos va a pedir tres parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Está la prueba lógica, como primer parámetro que pide, el valor sí verdadero y está el valor sí falso. Entonces, estos son los parámetros que usa la función sí. Entonces, ahí lo tienen para que lo visualicen. Sí. Tres parámetros, prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. ¿Qué hace cada uno de esos parámetros? Veamos. ¿Cuál es la prueba lógica? ¿O qué indica la prueba lógica? Entonces, la prueba lógica no es más que la condición. Condición a aplicar. Una condición, un criterio, ¿sí? ¿Qué más podríamos comparar con una prueba lógica? Una regla que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, eso es la prueba lógica. Entonces, cuando uno establece una condición, ¿sí? Bueno, entonces, veamos qué es una condición. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser una condición que yo pudiera hacer? Por ejemplo, una condición puede ser si el salario es mayor o igual a 2 salarios mínimos. Esa podría establecerse como una condición. Otra, edad menor o igual a 18. Podríamos considerarla como otra condición. Animal es igual a perro. Podría ser otra condición. Género es igual a femenino, ¿sí? Y muchos tipos de condiciones con los cuales podríamos utilizarlos dentro de la función en el parámetro de la prueba lógica. Entonces, por eso es que se determina que es una condición que hay que aplicar, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa este parámetro. ¿Qué nos representa el valor sí verdadero? ¿Qué nos dice este valor? Entonces, este valor sí verdadero depende de la prueba lógica, es decir, depende de la condición que se aplica en este parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el valor sí verdadero? El valor sí verdadero realiza una tarea o procedimiento si la condición se cumple. Es decir, que este parámetro realiza algo si este parámetro se cumple. Es decir, este parámetro, digamos que aplica una fórmula si esta condición que establezco en la prueba lógica se cumple, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Si yo establezco una condición, por ejemplo, estatura igual a 1,75, ¿sí? Entonces, si es mayor que 1,75, entonces se cumple. Entonces, si se cumple, entonces me puede indicar como valor sí verdadero que esa persona es alta, ¿sí? Entonces,
condición, si cumple, entonces esa persona es alta. Ahora, ¿qué va a pasar con el valor si falso? Es todo lo contrario al valor si verdadero. Si el valor si verdadero realiza un procedimiento o una tarea, siempre y cuando la prueba lógica se cumpla, ¿sí? Entonces el valor si falso hace todo lo contrario. Realiza una tarea o procedimiento si la condición no se cumple. ¿Sí? No se cumple. Listo, entonces eso sería el valor de estos parámetros. Entonces, si seguimos con el ejemplo de la estatura, entonces si estatura es mayor o igual a 1,75, entonces si se cumple que es verdad, entonces me debe indicar en este parámetro que esa persona es alta. Si no se cumple, es decir, que la estatura de esa persona puede estar por debajo de 1,75, entonces en ese valor sí falso me debe indicar que esa persona es bajita. ¿Sí? Por ejemplo, entonces ahí tendríamos dos valores que se pueden encontrar de acuerdo a la condición que yo aplique aquí en este parámetro de la prueba lógica. Entonces puedo obtener dos resultados, alto o bajo, de acuerdo a la condición que se establezca aquí. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como se utilizan esos parámetros. Ahora sí, veámosla en vivo y en directo, veámosla acá en su funcionamiento. Aquí en la primera hojita del archivo que les envié. Entonces, miren, ponemos un ejemplo 1 que es calcular esta columna de definitiva. Pero ¿cómo vamos a calcularla? De acuerdo a una condición, de acuerdo a un valor si se cumple esta condición y de acuerdo a un valor si no se cumple esta condición que establecemos acá. Entonces, ¿cuál va a ser la condición que vamos digamos, a dar solución o a satisfacer? Entonces, nota mayor o igual a 3. Entonces, esta es la condición que se establece, que la nota debe ser mayor o igual a 3. Ahora, si esta condición se cumple, entonces me debe mostrar un texto que me indica que esa nota es aprobada. ¿Sí? Si no se cumple esta condición, entonces me debe mostrar este texto que es no aprobado. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, siempre, miren, hay dos opciones, ¿sí? Que me permite la función sí mostrar de acuerdo a la condición si se cumple o si no se cumple. Veamos cómo interpretarla acá. ¿Sí? Acá. Entonces, como toda fórmula o función, usted siempre debe iniciar con el signo igual. El nombre de la función, que es sí, la función sí, que es la que vamos a utilizar, y abrimos paréntesis. Miren que al abrir paréntesis nos aparece este recuadrito aquí abajito que nos indica los parámetros que debemos ir usando. ¿Sí? En este momento la prueba lógica, si lo pueden ver, está más oscurito que los otros dos. Es decir, que es el valor que me están pidiendo. Entonces ya saben que la prueba lógica es la condición. Entonces aquí tenemos la condición. ¿Qué me dice la condición? Nota. ¿Pero quién es nota? Nota es esta posición que yo tengo aquí, A2. Nota. Signo, mayor o igual. ¿Cómo interpreto los signos? Entonces así de esta manera. Mayor, igual. ¿Sí? Mayor, igual. ¿A cuánto? A 3. Entonces de esa forma establezco o interpreto la condición. Nota, pero nota es A2, mayor o igual a 3. Y ya establezco la condición. Listo, terminé ese parámetro. Ahora sí, punto y coma. Y miren que el recuadrito que está debajo ya aparece el valor si verdadero más oscurito, indicándome que debo asignar ese valor. Entonces, el valor si verdadero es cuando la condición se cumple, el que tenemos aquí, cumple. ¿Qué me muestra si cumple? Entonces me debe mostrar este texto aprobado. Pero en la función, como es un texto, son letras, entonces debe ir entre comillas. Entonces, entre comillas, aprobado. Y cierro comillas. ¿Sí? Valor si verdadero cuando se cumple me muestra aprobado. Listo, ya terminé el parámetro no cumple. Punto y coma. Sigo aquí. Entonces, cuando la condición no se cumple,
Entonces me debe mostrar el otro texto, que es no aprobado. Como es un texto, va entre comillas, comillas, no aprobado. Y cierro comillas. Listo, ya terminé. No hay más parámetros. Entonces cierro la función, cierro el paréntesis. Y de esa forma me queda interpretado toda esta parte acá en la función. Listo, entonces le damos un enter para que nos muestre el resultado. Miren, aprobado. Entonces 3 4 es mayor o igual a 3. Entonces, como si se cumple, entonces me muestra que esa nota es aprobada. Si la bajo a la segunda, miren, la fórmula. Entonces me sale no aprobado. ¿Por qué? Porque la nota aquí es 2 3. Entonces, 2 3 es mayor o igual a 3. No, no cumple. Entonces, me muestra el texto no aprobado, tal cual como está aquí. Entonces, de esa forma ya compruebo que la función me quedó correctamente estructurada, correctamente interpretada dentro de la celda. Ahora sí, la bajamos a las demás y ya obtenemos, de acuerdo a la nota, se obtiene si es aprobado o si es no aprobado. Entonces, de esa manera interpretamos la función en su forma básica. Ojo, aquí apenas estamos en el inicio de la función. Aún no entramos a su parte avanzada. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, inquietud respecto a esta función? ¿Quedó entendido, chicas y chico? Profe, yo la verdad estoy un poco perdidita. Profe, yo tengo una duda. Dime, Es que yo abrí la aplicación que usted nos mandó, ¿cierto? el archivo. Ese archivo, sí. Pero a mí no me sale esto, y me sale que es que euro. Sí, a mí también me O sea, no me sale sale eso. esto que usted está mostrando en la pantalla, no, profe. Me está saliendo que es que el euro, que el dólar, otra cosa. ¿Euro dólar? Sí, A mí me sale, dice edad, estado, sueldo, viáticos, talla y condición, más no me aparece ese sí, hasta cuadrito. recibos de factura, profe. No es esta que usted nos... Ojo. Sí, profe. Ahora, mire que lo que pasa es que está dividido en hojas. Estoy en la hoja 1. Pero yo le hundo la Abajo. hoja 1 y me sale otra cosa. ¿Cómo así? ¿Sí estamos hablando del mismo archivo? No, profe, yo no tengo espacio en ese teléfono, no me deja ingresar a lo que Si, usted mandó. si estás de celular, tienes que tener la app que te permita ver Sí, profe, o archivos. sea, yo estoy desde el Profe, celular, pero a mí me sale el dólar, el euro, o sea, a mí me sale en la primera hoja eso. No me sale esto que Yo estoy de usted mi me mandó celular, aquí. yo soy de mi celular, pero no tengo descarga y no me da espacio para descargar tampoco. Ok. profe, y ahí en la hoja 1 ahí le mandé la foto por el grupo y mire lo que me aparece, más no me aparece eso. En A ver, funciones lógicas me aparece pues todo esto, pero Profe, yo lo abrí, es la hoja 11, pero como aparece el uy, ejercicio que usted está, la hoja 11, y el ejercicio que usted está diciendo no aparece así, sino que aparece excelente, buena, aceptable, regular, Eso, insuficiente, a mí me sale mala, igual, profe, así como mandó la pésima, compañía me y sale a uno, mí. y uno le va a dar, y ahí mismo de una aparece la fórmula y te dice excelente y no te deja escribir nada. Estoy un poquito perdida por eso porque no me aparece lo que usted me está diciendo. ya. A ver. No sé qué pasaría con el archivo. A ver, vamos a ver qué le pasó al archivo. Bueno, lo estoy mirando directamente desde el grupo. Vamos a ver cómo abre. Ah, ya. Listo.
Están en lo correcto, chicas. Esperen, yo los vuelvo a enviar, ¿vale? Bueno, profe. Guardémoslo aquí. Guardémoslo aquí en el escritorio. Entonces, volvámoslo a publicar. Listo, vuélvanlo a descargar y me confirman si es el que estamos viendo en pantalla en el que hicimos el ejemplo. Solamente tiene 7 hojitas, el que estamos viendo aquí con el primer ejemplo que hicimos. Sí, profe. Listo. Entonces vuélvanlo a descargar y volvemos a repetir el ejemplo para que ya lo hagan desde el inicio. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Podemos iniciar ya, chicas? Permentico, profe. Permentico, profe. Bueno. Listo, profe, ya. Bueno. Entonces, tengamos en cuenta esto. La estructura de la función sí. Que vamos a tener una prueba lógica, una condición. Aquí borré el valor. Un valor sí verdadero y un valor sí falso que vamos a interpretar en la hoja de Excel. Entonces, este valor es la condición cuando la condición se cumple y cuando la condición no se cumple, tal cual como lo hemos establecido aquí en el primer ejemplo, para calcular la nota de la columna definitiva. ¿Sí? Condición cuando se cumple y cuando la condición no se cumple. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas 3 cosas o estos 3 parámetros cuando se use la función sí, siempre. ¿Sí? Siempre se establecen estos 3 parámetros. Entonces, la condición, ¿cuál es la condición? Que la nota es mayor o igual a 3. Esta es la condición que establecemos para el cálculo de la definitiva. Profe, disculpe, ¿cómo borró todo lo que usted había hecho? ¿Cómo? Lo que usted, o sea, es que acá me sale todo como usted ya lo había hecho, o sea, aprobado, no aprobado. Ah, el definitiva. Sí, en definitiva.
No, solamente seleccionalo y le das suprimir. Ah, listo. Gracias. Listo, entonces establecemos esta condición, nota mayor o igual a 3. Ahora, ¿qué va a pasar o qué me va a mostrar aquí en esta celda y en las otras si esta condición se cumple? Entonces, si se cumple, es decir, que la nota tiene que ser 3 o más para que me salga este texto aprobado en cualquiera de estas casillas que tenemos aquí. Y si no se cumple la condición, es decir, que la nota tendría que ser menos de 3. Entonces, cada vez que haya una nota aquí menos de 3, me debe salir este texto no aprobado, ¿sí? O aprueba o no aprueba. Ahora sí, de acuerdo a esto, vamos a interpretar la función aquí en esta columna definitiva. Entonces, empezamos. Igual, sí, que es la función. Y abrimos paréntesis. Entonces, lo primero que nos va a pedir es la condición, que es esta. Entonces, vamos a interpretarla. Entonces, me dice que la condición es nota, pero ¿quién es nota? Nota es esta posición que tenemos acá de la nota, donde está el 3,4, que es A2. Esa es nota. Mayor o igual, entonces signo mayor, igual. ¿A cuánto? A 3. Listo, entonces de esta manera, tal cual como tenemos aquí, A2 mayor o igual a 3, ya interpreté la condición, la que tenemos acá, en texto. Así se interpreta acá en la función. Listo, ya terminé la condición, punto y coma. Entonces viene el valor si verdadero, que es el parámetro cuando esta condición cumple, que es este. Entonces, si esta condición se cumple, me debe mostrar este texto aprobado. ¿Cómo lo interpretamos acá en la función? Entre comillas, aprobado. ¿Por qué entre comillas? Porque es un texto, porque son letras. Entonces va entre comillas. Listo, ya puse el valor, el cumple, punto y coma. Profe, una preguntita. ¿Y este ejercicio que estamos realizando, que usted nos está enseñando, para qué pronto nos va a servir en el área laboral o cómo Claro, podemos ejercer o algo así? para comparar, sobre todo cuando tienen que aplicar diferentes porcentajes a diferentes valores, ¿sí? A diferentes valores. Entonces, en ese caso, se evalúa cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, que entre un paciente y ustedes tengan que definir en qué triangle esté, entonces pueden utilizar una función como esta para decidir en qué triangle se encuentra un paciente. Y esa podría ser una opción en la que se puede utilizar este tipo de función. La otra ya es utilizándola en la parte financiera, cuando ustedes estén haciendo facturación. Ahí se utiliza mucho, sobre todo si tienen que aplicar distintos porcentajes, ¿sí? O si tienen que utilizar distintos valores para pagos, ¿sí? Recuerden que lo que son las cuentas médicas, hay muchos valores de pagos con los que se puede interpretar. Entonces, esta fórmula me ayuda a la interpretación de esos tipos de pagos, sobre todo si hay, digamos, si hay procedimientos que se pagan de forma diferente, ¿sí? Porque los hay. Entonces, con la ayuda de esta función, podríamos establecer cómo sería ese tipo de pagos. Bueno. Ok, profe, está bien. Estamos en el parámetro cuando se cumple, entonces miren que esta nota ya me aparecería como aprobada, ¿sí? Ahora, el tercer parámetro, el valor sí y falso, que es cuando no se cumple. Cuando no se cumple la condición, me debe mostrar que esa nota es no aprobada. Entonces, entre comillas, no aprobado. Cierro comillas y cierro la función. ¿Cómo cierro la función? Pues cierro paréntesis. Y de esa forma ya me quedan interpretados los tres parámetros. Condición, que es esta, que es de aquí. Cuando el valor se cumple, que es este. Y cuando el valor no se cumple, que es este. Los tres parámetros de la función sí. Ahí ya están completos. Entonces damos un enter y miren que ya me muestra el resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo verificamos? La nota es 3,4. Me dice que es aprobado. Entonces, la condición es, si la nota es mayor a 3, entonces me muestra un texto aprobado. Entonces, todas las notas que sean 3
o más, entonces siempre les va a salir con un texto de aprobado. Pero Si- a mí no me, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? me apareció y que error en la fórmula. ¿Y estás igualita como la interpretamos aquí? Profe, a mí no me deja modificar nada, profe. Yo le estoy hundiendo suprimir y borrar y no me deja borrar nada. ¿Estás en celular? No, profe, soy en el portátil. ¿En el portátil? Sí. El computador, profe. De pronto no le ha dado para Ya, profe. ingresar al documento. Tiene que darle en Claro. habilitar edición. Sí, Ya me apareció aprobada. ¿listo? ¿En dónde, compañera? Habilitar edición, Ya en me la parte de apareció arriba. aprobada. Sí, hay un botoncito que está arriba, que no, cuando no te deja escribir es porque está editado. ¿Lo tienes? Sí, profe, ya. Eso. Ah, ya, listo, profe. Gracias. Sí, entonces miren que nos sale aquí aprobado y muestra aprobado porque la condición sí se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la nota es 3, 4. Profe, vuelve a colocar la fórmula un momentico, por favor. Claro, ahí está. Sí, entonces 3 o más siempre les va a aparecer al frente aprobado. Menos de 3 les va a aparecer como no aprobado. Si copian la fórmula, como hicimos en la sesión anterior, a las demás celdas. Profe, cuando uno termina de escribir, que le da igual, bueno, el 3 punto y coma, para que le salga aprobado, ¿cómo hace? No, eso ya es trabajo de Excel cuando él aplica la función, ¿ya? Entonces recuerda que siempre estamos evaluando esta condición que está acá, que la nota debe ser mayor igual a 3 para que sea aprobado, ¿sí? Entonces mira el resultado que tenemos acá en la tablita. Entonces tenemos una nota de 3, 4, ¿y qué me aparece? Pues que esa nota es aprobada. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la condición de que es mayor a 3. Entonces, como es mayor a 3, se está cumpliendo, me sale aprobado. Si bajamos a la segunda nota, la nota es 2, 3, está por debajo de 3. Entonces, cuando no se cumple es porque esta condición está por debajo de 3. Entonces me muestra el texto no aprobado, que es lo que está aquí, mira. 3, 4 aprobado, 2, 3 no aprobado. Entonces, la misma función se encarga de interpretar y poner si la nota es aprobada o no aprobada. Mira, copiando las demás celdas, ahí nos aparece. Entonces, siempre que encuentra una nota por debajo de 3, la muestra como no aprobada. Y siempre que esté por encima de 3, la muestra como una nota aprobada. Entonces, miren, para eso es que me sirve la función, para comparar. ¿Sí? Aquí estamos comparando notas. ¿Sí? Con dos, ojo, que solamente hemos utilizado una sola condición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden ir más condiciones, hasta 7. ¿Ya? Evaluar hasta 7 condiciones. ¿Sí? O cuando uno está haciendo, por ejemplo, nómina, uno puede aplicar diferentes porcentajes a los sueldos, sobre todo cuando paga viáticos, cuando hace comisiones, ¿sí? Cuando aplica rete de fuente, cuando aplica diferentes valores de descuentos que le hacen a los empleados de acuerdo al sueldo. Entonces, de acuerdo al sueldo se aplican ciertos descuentos con ciertos porcentajes. Entonces, de una forma de aplicar todo eso en una sola función o fórmula es utilizando este tipo de funciones. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ir viendo algunos ejemplos en los cuales podríamos utilizar este tipo de funciones. Entonces, pero por ahora solamente estamos en su parte básica. Entonces, hasta aquí pues estamos utilizando la forma sencilla de la función. Entonces, a medida de los ejemplos, entonces vamos a ir, digamos, aumentándole el nivel a la función.
Bueno, nuevo ejemplo. Calcular definitiva 2, o sea, esta columna, vamos a calcularla. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces, ahora hay una nueva condición, que la nota es menor a 3,5. Miren que acá en el primer ejemplo, la nota era mayor o igual a 3. Ahora la condición es que la nota es menor a 3, a 3,5, menor a 3,5. Entonces, ¿qué va a hacer? Si la condición cumple, es decir, que la nota en realidad sea menor a 3,5, entonces va a tomar esa nota y la va a multiplicar por el 35%, ¿sí? Si se cumple. Y cuando no se cumpla, ¿sí? Entonces esa nota solamente le va a aplicar el 15%. ¿Ya? Entonces, si se cumple que es menor a 3,5, le aplica el 35, y si se cumple que es mayor, en este caso, cuando no se cumple es porque la nota es mayor a esta que está aquí en la condición, entonces únicamente le aplica el 15%. Entonces veamos cómo la interpretamos acá en la columna definitiva 2. Entonces abrimos la función igual, sí, y abrimos el paréntesis. Entonces, listo, la condición. ¿Qué me dice la condición? Nota. Pero ¿quién es nota? Entonces ya saben que nota es esta posición de acá, a 2. Menor, solo menor, entonces signo menor, ese que está ahí. ¿A cuánto? A 3,5. Entonces, de esta manera, interpreto esta condición 2 que está acá. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué pasa si se cumple? Entonces me dice que la nota la multiplique por el 35%, pero ¿cuál nota? Esta misma, a 2, pero multiplicada por el 35%. ¿Ah? Cuando esa condición se cumpla. Punto y coma. Y cuando no se cumple esa condición, entonces esa misma nota, que es a 2, la multiplica ahora por el 15%. Y cierro el paréntesis. Entonces, de esa manera, me queda interpretada la función para el ejemplo 2. La condición, que es esta de aquí. Profe, una preguntita, siempre después del porcentaje de un coma, ¿Cómo? siempre después del porcentaje se le coloca punto y coma. Claro, pero si ahí termina, ¿no? Si ahí termina el parámetro. ¿Sí? Ah, ok. Es como, en realidad ahí termina, entonces ahí sí va el punto y coma. Entonces, si la fórmula fuera más larga, entonces hasta que termine la fórmula. Listo, miren. Ahora, ¿por qué no lleva comillas? Podrían preguntarse ustedes, como en el ejercicio anterior, porque aquí estamos aplicando es una fórmula. Y al aplicar una fórmula, ustedes ya saben que vamos a obtener es un número. Entonces, por eso, las fórmulas dentro de la función sí no llevan comillas. Ojo con eso, no llevan comillas. La única que lleva comillas son cuando quiero mostrar letras o textos, como es el caso de del primer ejemplo. Aquí, como vamos a mostrar, es un resultado que es un número, entonces no lleva comillas. Entonces, si damos un enter, entonces obtenemos un número. ¿Sí? A eso era lo que me refería, que por eso es que no lleva comillas. Y la copiamos a las demás celdas, entonces de acuerdo a la nota, aplica el 35 o aplica el 15% a la nota. Y aquí la tenemos, miren. Entonces, esto es el valor que se obtiene, ya sea del 35 o del 15%, de acuerdo a la nota que tenemos acá. Ahí está nuevamente la función para que la miren y la apliquen. Listo, entonces vayan haciendo el tercer ejemplo para calcular estado. Trátenlo de hacer, a ver. Y luego me dicen si está bien o está mal cuando yo lo haga. Vayan haciéndolo.
estado. Entonces la condición es edad mayor o igual a 25. Si se cumple, entonces debe aparecer aquí en estado que esa persona es adulta, y si no se cumple, aquí nos debe aparecer de acuerdo a la edad si esa persona es joven. Esos dos valores, adulta o joven, deben aparecer aquí. ¿Sí? Básense en el primer ejemplo, que es parecido. Vamos a dar, ¿cuánto será? Unos 3 minuticos para hacer esa función. Profe, ¿uno cómo le da para que aparezcan las otras todas de una? Copia la fórmula. ¿Sí? Te ubicas en la primera donde la haces. Mira que ese cuadrito repintadito tiene un puntico. ¿Lo ves? Sí, profe. Entonces, ubicas el puntero, la cruz blanquita, lo ubicas ahí encima de ese puntico, te cambia a negrita. Ahora sí, sostienes y arrastras hacia abajo. Cuando llegues al final, sueltas el botón y ya te aparecen los otros resultados. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Alguien ya hizo el tercero? Profe, y al otro con esa coma, ese más, ubicándonos en el primer cajón y le seleccionamos hasta abajo, nos hace toda la operación. Claro. Eso es copiar la fórmula o copiar la función a las demás celdas. Ah, ok. ¿Quién hizo el ejemplo? ¿Quién hizo el ejemplo para que me vaya indicando cómo lo hizo? ¿Quién lo hizo? Tranquila, aquí a nadie vamos a regañar. ¿Cuál, profe? ¿El del Estado? Sí, el del Estado. No, yo no. Traten de hacerlo, es parecido al primero. Traten de hacerlo antes de que yo lo haga Vamos para a que ya ver, después vamos a ver comparen. si lo hago. Vamos a ver. Ojo, recuerden lo que les dije de la clase de la sesión anterior. Y en Excel todo está en la interpretación de las funciones o de las fórmulas. Por eso era lo que les hablaba, que no hay que interpretar literalmente, que eso era un error que no había que realizar cuando estemos aquí en Excel.
Recuerden que en ese manejamos son posiciones de celda. Listo, un minuto más y ya la hago para que ustedes comparen las que hayan hecho el ejemplo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es la clave aquí? Ir paso a paso interpretando cada parámetro. Esa es la clave, ¿sí? Para no perderse. Entonces veamos. Igual, sí, y abro paréntesis. Voy por la condición, que es lo primero que hay que interpretar. Edad mayor o igual a 25. Entonces, pero ¿quién es edad? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Edad. Entonces, ustedes buscan en la tabla de edad. Entonces, aquí está edad, pero no esta, sino donde está el valor, que es este. Entonces, edad es... Pregunta, ¿y por qué ahí lleva el sí? El sí es la función. ¿Sí? La función que estamos utilizando. Igual sí, que es la función a utilizar, y entre paréntesis. Después del paréntesis ya saben que son los parámetros que vamos a utilizar de la función. ¿Sí? Ahora sí, lo primero que vamos a hacer, por favor, el micrófono. Lo primero que debemos interpretar es el parámetro de la condición, que es el primero. Es que me dice que edad mayor o igual a 25. Pero ¿quién es edad? Entonces miren que aquí edad es esta posición, D2, que es la edad. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando interpretan fórmulas o funciones, que fue lo que vimos la clase anterior. Mayor igual, entonces signo mayor igual, entonces mayor igual a cuánto, a 25. Entonces, todo este pedacito que acabamos de escribir aquí, ¿sí? Es la forma de cómo interpretamos esta partecita de acá, que es la condición. Entonces, como ya terminamos de interpretar la condición, entonces le ponemos punto y coma. Ahora, me viene el otro parámetro, que es cuando esta condición se cumple. ¿Sí? Entonces, si esta condición se cumple, entonces, como es un texto el que voy a mostrar, entonces simplemente va entre comillas, ¿sí? Solo cuando es un texto. Entonces, comillas, adulta, y cierro comillas. ¿Sí? Cuando la condición que establecí aquí, esta de aquí, se cumple. Entonces, me indica que esa persona es adulta. Listo, entonces ya terminé el parámetro cumple. Entonces, punto y coma. Sigo con el otro. No cumple. Entonces, si esta condición no se cumple, entonces me debe mostrar este texto, que es joven, pero entre comillas, joven. Y cierro comillas. Entonces, ya terminé, entonces cierro la función, cierro paréntesis. Y ahí me queda interpretada la función sí para calcular el estado de la persona. Entonces ahí está la fórmula, damos un enter y miren lo que Joven. muestra. Es un joven. ¿Les dio joven? Sí, a mí sí, profe. Sí, Exacto. profe. Listo, entonces Sí, profe. copian a las otras celdas y ya les aparece si esa persona es adulta o joven, de acuerdo a la edad. Sí.
¿Sí? Entonces, ojo, lo repito, entonces la clave está en ir paso a paso. Primero la condición, luego cuando se cumple y por último cuando no se cumple. Lógicamente separado por punto y coma. ¿Sí? Profe, ay, profe, ¿será que puede repetir otra vez que es que no entendí muy bien? Claro. Veamos. Volvámoslo a hacer. Entonces, abrimos la función igual, sí, y abrimos paréntesis, que es la función sí que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que debemos utilizar es el primer parámetro, que es la condición, que tenemos aquí. Entonces, ¿qué me dice? Que la condición es edad, pero ¿quién es edad? Edad está aquí, mira, D2, que es la edad. Mayor o igual, entonces los signos mayor, igual. ¿A cuánto? A 25. ¿Listo? Entonces, todo este pedacito de edad mayor o igual a 25 se interpreta acá de esta forma, ¿sí? La que acabé de sombrear. Entonces, ya interpreté la condición, ahora sí, punto y coma, y sigo con el siguiente parámetro, el cumple. Entonces, cuando se cumple la condición, solamente me muestra esta palabra, adulta. Entonces, como es una palabra, va entre comillas. Entonces, abro comillas y coloco adulta. Y cierro comillas. ¿Cuándo se cumple esa condición? Ahora sí, punto y coma, sigo con el otro parámetro. Y es cuando la condición no se cumple. ¿Sí? No se cumple. Entonces, si no se cumple, entonces me debe mostrar este texto que tenemos aquí. Pero acá en la función lo ponemos entre comillas. Joven. Y cierro comillas. ¿Listo? Entonces, ahí ya terminé. Entonces, simplemente cierro paréntesis. Y ya me queda toda la función completa. Damos un enter y ya me muestra el resultado. Y para las demás, me ubico en el puntico aquí, sostengo el botón del mouse y lo arrastro hasta el final y lo suelto y ya obtengo todos los resultados. Adulta o joven de acuerdo a la edad. Entonces, Ya, profe, ya. todas las edades que sean de 25 hacia arriba son personas adultas, todas. Y todas las edades menores que 25 son personas jóvenes, que es como me muestra de aquí, de acuerdo a la edad. Ah, ya, pues. ¿Listo? ¿Entendido o aún no? Entendido, profe. Está chévere ya. Ya entendí. Ojo, necesito que entiendan esta partecita porque apenas vamos en la parte básica. Todavía no la hemos complicado. Ay, profe. Profe, no nos asuste, estamos motivándonos, profe. Muy complejo. Esto hay que ponerlo en práctica para que fuéramos cogiendo el hilo. Así tampoco a la tarde. No, aquí vamos despacio, vamos despacio. A ver, hagamos otro ejemplo, así básico. Sería el ejemplo 4. Profe, ¿sí? yo lo hice, ¿no? Ajá. Pero acá me aparece es aprobado, falso, o sea, pero sí me dan lo que usted me dice, pero me aparece la palabra falso, no aprobado. Estás utilizando un punto y coma donde no es. ¿Sí? Creo que sí. Ah, entonces yo vuelvo y hago la fórmula. Vuélvala a hacer. Sí, profe, yo vuelvo y lo hago. Gracias. Ah, Porque lo demás sí me dio normal, adulto y los porcentajes de la otra también me dio normal, pero ahí fue lo único que me salió, que aprobado y falso, que la primera parte. ok. Gracias, profe. Mira, aquí está, esta es la que estás diciendo, ¿cierto? Sí, profesa.
Así es como debes, mira, así es como debes imponerlo. Ya, ya. Ay, sí, me quedó faltando la última parte, profe, que no me salió así. Así ve. Sí, 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 profe, sí, tiene razón. Muchas gracias, profe. Bueno, pues. Bueno, entonces vamos La a casa crear un de nuevo. un computador, porque es difícil Profe, y aquí cuando uno sea, poner en su cuando computadora sea la de edad, siempre uno tiene que poner D, la D. Claro, ¿sí? Cuando habla de edad. Entonces se refiere a la primerita de las posiciones. Entonces siempre se evalúa la primerita de las posiciones de la columna. ¿Sí? Siempre la. Mira que aquí evaluamos siempre A2, que es la nota, y acá también evaluamos A2, que es la nota. ¿Sí? Y aquí evaluamos fue la edad, que es D2. ¿Listo? Entonces siempre es la primerita de cada columna la que se evalúa. Ah, pues por eso a mí no me daba. Por eso les digo, tengan en cuenta qué es lo que nos están preguntando, ¿sí? Acá en las dos primeras era nota, pero en el tercer ejercicio ya estamos trabajando es con otra nueva columna que es edad. Ya, profe. Ya. A ver, creemos una nueva columna, por ejemplo, de estatura. Y creemos otra que se llame condición. peso, profe. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya sé que colocar a peso, pero No, simplemente creamos dos nuevas columnas. Entonces, si ustedes quieren aumentar dos nuevas columnas, entonces ubíquense aquí en esta que está vacía, le dan un clic, miren así, ¿sí? Le dan clic derecho y le dicen insertar, y miren que les crea una nueva columna. Como necesitamos otra, entonces vuelven nuevamente clic derecho, insertar, y ya tienen las dos columnas que necesitan. Entonces, a esas dos nuevas columnas le ponen estatura a la primera, y a la otra le ponen condición. Y le ponemos los bordes, aquí y aquí. Entonces vamos a poner diferentes estaturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas. Ustedes pueden ponerlas como ustedes las quieran poner allá. Vamos a ponerla con 2 decimales. Eso ahí. Digamos esas estaturas. Y ahora sí, ¿cómo va a ser el ejemplo? Entonces vamos a calcular. Profe, eh, ¿tengo que tener todos los otros resultados para poder hacer lo de la estatura? puedes poner tus resultados, no necesariamente tienes que ser los que yo pongo acá. Por lo menos No, pon profe, o sea que tengo que tener la nota definitiva 2, edad, joven, para poder hacer lo que vamos a hacer con la estatura. sí, claro. Pero solamente, por lo menos ponle el primer valor de estatura para poder que el ejemplo se pueda realizar.
Entonces, en ejemplo 6, ¡ay, Dios! No, Profe, una pregunta. Que yo sí, coloco 1.76 y cuando le doy enter Natalia. aparece 1,8. ¿aparece cuánto? A mí también. 1,8. 1,8, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ahí qué hacen? Te seleccionan toda la columna y van acá a inicio y buscan este botoncito que es el que aumenta decimales. Le dan Ah, un clic nada más. ya. Ya, profe, gracias. Pues yo le pregunto. Profe, ¿cuál botoncito? Este, mira acá, en inicio, este que está aquí. Vamos para decimales. Ah, ya. Ya, profe. El que aumenta decimales. Profe, ¿cómo es que es el paso para no abrir las otras columnas? Seleccionarlas así. Ah, el paso para abrir las otras columnas. Mira, Ajá, ya. te ubicas en la parte donde quieras aumentar una columna. Por ejemplo, aquí, mira. ¿Sí? Le das un clic, luego clic derecho e insertar. Acá, entonces, clic derecho e insertar. Listo, gracias, profe. Ok. Entonces, miren cómo debemos calcular esta columna de condición, de acuerdo aquí. Profe, una cosita, porque a mí la estatura me aparece como al borde derecho, no en el centro. Ah, porque la alineé. Pasa es que aquí la tengo yo alineada alineada al centro. Aquí, alinear al centro. Ah, bueno, señor. Bueno, listo. Entonces intenten nuevamente hacer este ejercicio de condición. Acá está cómo se debe calcular. Aquí está, miren. Un minuto más.
¿Quién la hizo y qué le dio ahí? Yo la hice, profe, y me dio alto. Bájala a las demás. Ya voy. Me dio alto, bajo, bajo, alto, 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 bajo, 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 El segundo, ¿cuánto te dio el segundo? El segundo. alto, El tercero, bajo, el que sigue. bajo, alto, 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 alto. Sí, señora. bajo, 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 alto, alto. Correcto. ¿Me quedó bien, profe? Sí, te quedó bien. Entonces miremos cómo quedaba la función. La niña lo hizo correctamente. Entonces veamos. Igual, sí. Abrimos paréntesis. Vamos por la condición. Estatura. ¿Pero quién es estatura? Aquí la tenemos. F2, donde está la estatura. Entonces siempre la primerita. ¿Listo? Mayor, solo mayor. Entonces mayor, ¿a cuánto? A 1,71. Esa es la condición. Listo, ya la interpreté. Punto y coma. Sigo con el cumple. Cuando se cumple me debe mostrar este texto. Alto. Entonces va entre comillas. Alto. Cierro comillas. Ya lo interpreté. Punto y coma. Sigo con el no cumple. Entonces cuando el no cumple, entonces me muestra el texto bajo. Pero también va entre comillas. Bajo. Cierro comillas. Como ya terminé, cierro paréntesis para cerrar la función. Entonces me queda de esta manera. Al dar un enter, entonces aquí nos aparece que esa persona es alto. 1,76, la condición es que es alto. Copiamos a las demás y ahí me salen las diferentes condiciones de las estaturas. Alto, bajo, alto, bajo. Y aquí está. Miren ahí la función, como les debe quedar. Listo, entonces con eso ya nos queda interpretada la función. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien está quedado? ¿Todavía no ha entendido nada? Tranquilo que aquí le volvemos a explicar si no han entendido todavía. Pasemos a la hoja 2. ¿Quién es José Viloria? ¿Quién es compañero de ustedes? No, profe. Yo no lo conozco. No, nunca lo había visto. Se salió. Sí, Lo güey. asustaron. Ay, ve así ve, compañera, ¿para qué hablo? Ve, era uno nuevo. No, pero pues tiene que saber a qué clase ingresa, ¿no? Claro, de que José Viloria yo ni conozco. O sea, y estaba infiltrado porque mire que salió, o sea, si él estuviera pues en la clase, no hubiera salido. Bueno. Sigamos acá, en la hoja 2. Entonces ahí nuevamente tenemos un nuevo cuadro con nota, pero ahora con definitiva 3, definitiva 4
y nuevamente estatura y condición. Entonces, veamos. Los 4 ejemplos anteriores de la primera hoja, ¿sí? Si ustedes se dieron, Profe, espera un momentico que me borró. Profe, no me salen las celdas así. ¿Cómo hago para que me salgan? Porque me borró y no me da. ¿cómo así? O sea, tengo estatura y condición, ¿cierto? Pero para poder pues escribir las rayitas que parecen, no me salen. Ah, esos son bordes. Acá, Bueno, selecciona las dos, vas a inicio y aquí los bordes. Este de aquí, el que tiene todo. Le das todos los bordes y ya te aplica las rayitas. Bueno, vamos a establecer un ejemplo aquí para calcular esta nota definitiva 3. Pongamos aquí para esta hoja ejercicio 1. Para esta hoja. Profe, ¿usted dijo en inicio? En inicio. Y ahí salen todos los bordes. Exacto. Pero eso ya es un número, eso ya lo explican a ustedes. Profe, a mí no me sale. ¿Qué no te sale? O sea, que usted dice que todos los bordes. Entro a inicio Así, mira. y me sale que personalizar para herramientas. Eso. No. Mira cómo lo voy a hacer. Aquí, por ejemplo. Selecciono Sí. las celdas. Les voy aquí a inicio, acá arriba, mira, inicio. Ajá. En el cuadrito le doy clic en la flechita. Ah, ya. Y le doy Ya vi. todos los bordes. Ah, listo, profe. Gracias, ya vi. Bueno, ojo con este nuevo ejemplo. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a complicarla un poquito? Vamos a complicarla. Ya no vamos a utilizar, como en los ejercicios de la hoja 1, una sola condición. Miren que solamente aparece aquí, en los 4 ejercicios que se realizaron, una única condición, en todos. Pero la función nos permite establecer varias condiciones, ¿sí? El número máximo de condiciones que podemos establecer dentro de un sí son 7. 7 condiciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo vamos a establecer 2 condiciones para poder calcular esta columna de definitiva 3. Entonces, miren que aquí ya puse condición 1, esta es la condición 1, condición 2 y esta es la condición número 2. Ahora, ¿qué va a pasar si esta primer condición se cumple? Entonces me va a salir una nota, digamos que sea, que nos indique una nota sobresaliente. ¿Sí? Sobresaliente, cuando esta condición se cumple. ¿Qué va a pasar con el no cumple? Con el no cumple, entonces viene un nuevo sí. Sí. Ya, un nuevo sí. Ya explicamos qué es eso. Seguimos a la segunda condición. Entonces, ¿qué es esta? Nota mayor o igual a 3. Entonces, ¿qué va a pasar si esta condición 2 se cumple? Entonces, me debe aparecer un texto aceptable. Que esa nota es aceptable. Listo. Y cuando no cumpla ni la condición 1 ni la condición 2, me debe aparecer un texto insuficiente.
El famoso insuficiente del colegio. Listo, entonces miren que ya para calcular esta columna definitiva 3 ya no utilizo no una condición, sino dos. Entonces, ¿cómo interpretamos estas dos condiciones acá utilizando la función sí? Entonces, cuando utilizo el sí y tengo que establecer más de una condición, entonces es lo que uno llama o denomina un sí anidado. Entonces, en los sí anidados es la forma avanzada de utilizar la función sí. Entonces, veamos cómo nos quedaría con dos condiciones. Ojo, pongan cuidado. Igual, sí, y abro paréntesis. Establezco la primera condición. ¿Qué me dice? Nota, pero ¿quién es nota? Es esta, A2, mayor o igual a 4. Entonces, mayor igual a 4. ¿Listo? Ahí establecí la condición 1. Punto y coma. ¿Qué pasa si esta 1 se cumple? Entonces me debe mostrar este texto, sobresaliente. Entonces, acá en la función lo ponemos entre comillas. Sobresaliente. Cierro comillas. Como ya termina el cumple, entonces punto y coma. ¿Qué me indica el no cumple? Un sí. Un nuevo sí que tengo que abrir. Entonces, miren, abro un nuevo sí. Sí y abro paréntesis. Miren acá arriba se ve mejor la función. Entonces, abrí un nuevo paréntesis. Entonces, porque el no cumple me está diciendo que abra un nuevo sí. Entonces, sí y abro paréntesis. Y sigo a la condición 2. Entonces, como estoy ya en un nuevo sí, entonces puedo interpretar la condición 2. Entonces, ¿cuál es la condición 2? Nota, pero nota sigue siendo A2, mayor o igual, pero ahora ¿qué? A 3. ¿Listo? Entonces ya interpreté la condición 3, punto y coma. Entonces, si esta condición 2 se cumple, me debe mostrar este texto, aceptable. Entonces, entre comillas, aceptable. Cierro comillas, punto y coma. Y aquí ya termino. Entonces, cuando no se cumpla, entonces, ¿qué me debe mostrar? Este texto que está aquí, insuficiente. Entonces, entre comillas, insuficiente. Y cierro Profe, ahí no era cierro. comillas. Usted lo dejó abierto y le aparece en rojo, ¿no? Ajá. Creo que ahí ya- Sí. Cada vez que abramos un paréntesis, él le va a cambiar el colorcito. Ah, ya. Listo, miren, entonces ya terminé. Ya terminé aquí en insuficiente. Ya terminé la función. Ahora debo cerrarla. ¿Sí? Pero ojo, porque no utilizamos un solo sí, sino dos. ¿Sí? Entonces, miren, el número de condiciones me indican los paréntesis que debo cerrar al final. Entonces, ¿cuántas condiciones utilicé? Una, dos. Entonces, dos son los paréntesis que cierro aquí al final. Uno, dos. ¿Sí? De los dos sí que mantuve abiertos. Entonces, siempre se cierran al final. Entonces, ustedes cuentan las condiciones que tengan. Si son una, dos, tres o hasta siete, entonces ese es el número de condiciones que se cierra siempre al final. Cuando hay varios sí así como los tenemos de esta forma. Entonces, miren que si damos un enter, entonces nos aparece el tipo de nota. ¿Sí? Aceptable. Si la bajamos a las demás, entonces nos va a mostrar si es sobresaliente, aceptable o insuficiente. Y ahí tenemos, miren, los tres valores que me pueden salir: sobresaliente, aceptable o insuficiente. Entonces, para el primerito es aceptable, para el segundo insuficiente y para el tercero sobresaliente. Entonces, en los tres primeros, entonces tenemos los tres valores que me indica la función que debo evaluar o aplicar. ¿Sí? Aquí no se ve tan bien, entonces acá arriba la ven mejor la fórmula. Completa. ¿Sí? Ojo. ¿Sí? Ojo, si ustedes se dieron cuenta, miren que yo seguí todo este paso a paso así tal cual. Lo apliqué acá para no perderme, ¿sí? De esa manera
la función me queda completamente realizable. Voy a volverla a repetir por si no captaron la idea. Voy nuevamente con esto. Profe, una Dime. pregunta. ¿Y así mismo es con el de calcular definitiva 4? Sí. Ujú. Correcto. Pero tranquila. Todavía no vamos para allá. Ya no más. Bueno, miren. Vamos nuevamente. La clave está, repito, seguir todo este paso a paso que me indica aquí las condiciones. Entonces, veamos. Igual, sí, y abro paréntesis. Ingreso a la primera condición. Entonces, nota. Pero ¿quién es nota? Nota es esta, que es A2. Mayor o igual a 4 para la primera condición. Listo, entonces ya la evalué. Entonces, punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si la condición 1 se cumple? Entonces me debe mostrar este texto, sobresaliente. Entonces, entre comillas, sobresaliente. ¿Listo? Cierro comillas. Punto y coma. Cierro comillas. Entonces, ¿qué me sigue? El no cumple. Pero el no cumple me indica que debo abrir un nuevo sí. Miren, aquí está, sí. Un nuevo sí. Entonces, simplemente ustedes cogen sí y abre paréntesis. Eso es lo que me significa este sí que tengo aquí, que debo abrir uno nuevo. Tal cual como lo tenemos aquí. Ahora sí, entramos a la condición 2. Nota, pero nota sigue siendo A2. Pero ahora mayor o igual a 3. ¿Sí? Ahora mayor o igual a 3. Listo, ya interpreté la condición 2, punto y coma. ¿Qué pasa si la condición 2 se cumple? Entonces me debe salir este texto que tengo aquí, aceptable. Entonces, en la función va entre comillas, aceptable. Cierro comillas, punto y coma. Y el último parámetro, que es el no cumple, ¿sí? Entonces, simplemente si no se cumple, me muestra este texto insuficiente. Entonces, acá lo colocamos entre comillas. Insuficiente. Y cerramos comillas. ¿Listo? Ahí ya terminamos. Pero como utilicé dos condiciones, entonces esos son los paréntesis que debo cerrar. 1, 2. Y damos un enter. Y ya tenemos el valor, que es aceptable. Copiamos a las demás y de acuerdo a la nota obtenemos nuestros resultados, sobresaliente, aceptable o insuficiente. Y aquí están los tres aplicados. Repito, si se dieron cuenta que hice todo este paso a paso aquí, todo tal cual. Si ustedes lo hacen, así tengan 5 o 7 condiciones, lo pueden hacer. Claro que les va a quedar un poco larguito. ¿Entendido esta partecita cuando utilizamos dos condiciones? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todavía no lleguemos a las 5 de este ejemplo. Vamos a crear otro ejemplito aquí. Ejemplo 2. Calcular definitiva 4. Ahora creamos una columna para calcular este de acá. Ahora, para calcular esta columna definitiva 4, vamos a utilizar 3 condiciones. ¿Sí? Entonces, empezamos con 2, ahora vamos con 3. Y miren, y si ustedes se van a dar cuenta que siempre se sigue la misma dinámica. Todo el paso a paso, tal cual nos lo va mostrando cada condición.
Entonces, para esa nota, a ver, ¿quién nos inventamos para calcular esta nota? Entonces, por ejemplo, condición 1, nota, nota mayor, perdón, nota mayor a 4, nota mayor a 3,5 y nota mayor a 3. Esas son las condiciones para este segundo ejercicio de esta hoja. Entonces, ¿qué va a pasar si esta primera condición se cumple? ¿Qué va a pasar? Entonces, a esa nota, la nota le va a sumar 0,5. Cuando se cumple. Y cuando no cumple, pues viene un nuevo sí. La segunda condición, cuando esa condición 2 se cumpla, entonces, ¿qué operación me debe mostrar? Entonces, a esa nota le va a sumar 0,3. 0,3. Y cuando no se cumple, entonces viene un nuevo sí. Tercera y última condición. Cuando la condición 3 se cumpla, entonces a la nota le va a sumar 0,1. Perdón, 0,1. No, perdón, 2. 2. Y cuando no se cumpla ninguna de las tres condiciones, entonces a la nota solamente le va a sumar 0,1. ¿Listo? Entonces, con estas tres condiciones que tenemos aquí y los valores de cumple y no cumple, vamos a calcular esta columna definitiva 4. Entonces, veamos, pongan atención. ¿Cómo vamos a utilizar ahora la función para estas tres condiciones? Comienzo igual, sí, y abro paréntesis. Voy por la primera condición, nota, pero nota es A2, que es esta que tenemos aquí. Mayor, signo mayor. A 4 para la primera, entonces punto y coma. ¿Qué va a pasar si esta primera condición se cumple? Entonces me dice que la nota, o sea, esta A2 nuevamente, le va a sumar más 0,5, entonces 0,5. Le suma ese resto para que aumente la nota. Punto y coma. Entonces, estoy aquí, miren, entonces, ¿qué sigue? No cumple. Pero el no cumple me dice que hay que abrir un nuevo sí. Entonces, sí y abro paréntesis. Ingreso a la condición 2. Me dice, nota es a 2. Ahora, ¿mayor a cuánto? A 3,5. Punto y coma. ¿Qué pasa si esta segunda condición se cumple? Entonces, a la nota, que es a 2, le va a sumar 0,3 para esa condición 2. Punto y coma. ¿Qué me dice? Que debo abrir otro sí. Entonces, sí y abro paréntesis. Sigo a la condición 3. Me dice que nota, que es a 2, pero ahora mayor a 3. Punto y coma. ¿Qué pasa si la condición 3 se cumple? Entonces, a la nota, que es a 2, le va a sumar 0,2. Punto y coma. Estoy ya en el final de la función, no cumple, entonces simplemente me dice que a la nota, que es a 2, le va a sumar solo el 0,1. Listo, ya terminé de interpretar la función. ¿Cuántas condiciones utilicé? 1, 2, 3, entonces cierro 3 paréntesis. 1, 2,
y 3. Y ahora sí, enter. Y miren que ya obtengo ahí la nota. Profesor Farim, no me muestra otra vez Ya, tranquila, la fórmula. tranquila, tranquila. ¿Sí? Entonces, miren, para el primero, ¿sí? De acuerdo a las condiciones, entonces a esta nota 3.4 solamente la subió a 3.6, ¿sí? Es decir, que ¿cuál condición aplicó? ¿Sí? Si tenía 3.4 y le subió a 3.6, entonces, ¿cuál condición aplicó ahí? ¿Cuál condición aplicó ahí, chicas? ¿Quién me dice? ¿Qué, Acuérdense que profe, todas me puede repetir? la nota que tenía, digamos, ese alumno era 3.4, ¿sí? Con la aplicación de la función, ¿sí? Que se calculó, le subió a 3.6, mírala. ¿Sí? Estaba en 3.4, ahora la tiene en 3.6. Entonces, es decir, que ¿cuál de estas aplicó? Si le subió a 3.6, ¿cuál aplicó? De las condiciones que hay aquí. La condición 2. No, porque la condición 2 le suma 3, o sea que le hubiera quedado en 3.7. La 3. Correcto. Entonces la condición 3. La 3, profe. Correcto. Cuando se cumple, le sube 2, que fue el caso de esta nota. Entonces le subió 2 punticos. ¿Sí? Veamos las demás cuánto van subiendo las notas. Entonces miren, por ejemplo, pongámosle decimales para que se muestren todas. Eso ahí. Listo, miren. Inclusive aquí hay, inclusive digamos este alumno se pasó, ¿no? Podría regalar esos 3 punticos a otra persona. Listo, entonces de acuerdo a la nota, entonces va subiendo el valor de la nota, de acuerdo a cada condición, cuando se cumpla. Entonces, por ejemplo, miren esta de 4.4 pasó a ser 4.9, es decir, que aplicó la condición 1, la que sube 5 puntos. Entonces, de acuerdo a donde esté la nota aquí, suma cada valor de la nota. ¿Listo? Entonces vamos a poner la funcioncita, aquí está. Perdón, aquí. Aquí está, o miren la acá arriba, que se ve mejor acá arriba en la barra de fórmulas. ¿Entendido esa partecita? Ojo que tenemos que llegar a 7, ¿no? Apenas vamos por 3. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, tengo una inquietud. dígala, dígala. Es que estoy aquí en el computador, pero cuando le doy enter a la fórmula, me aparece es que hay un problema con esta fórmula, pero la revisé y está bien. Y dice es que no intenta introducir una fórmula como preguntando. Hay que. ¿Hay algún errorcito? Ya sea de signo. A veces son los puntos y las comas. Por lo Exacto. menos ahora a mí me aparecía. Sí, también. Sobre todo con los separadores, ¿no? Los separadores, recuerden, de los parámetros es el punto y coma. Y los decimales es la coma. Ah, bueno.
Ahí tienes que revisar bien esa partecita de los puntos. El punto y coma o la coma. Ahí puede estar el error. Bueno, listo. Ahora sí, pasemos al ejercicio que estaba ahí planteado en la hoja, ese. Pero para este no, ya utilizamos definitiva 4, pongámosle definitiva 5. Este que tenemos aquí, que, que son 5 condiciones. Miren, de 3 vamos a pasar a 5 para no demorarnos tanto. Pero vamos a insertar una nueva columna aquí en medio de definitiva 4 y estatura. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos ubicamos aquí en la D, encima de estatura, damos un clic derecho, insertar, y ya tenemos la columna. Repito, aquí en D, clic derecho, insertar. Y ya se nos inserta la nueva columna, y a esa le ponemos definitiva 5. Bueno, entonces este ejercicio ya nos tiene 5 condiciones, miren. 5 condiciones para interpretar. Repito nuevamente, ir haciendo todo el paso a paso, todo el paso a paso. Si lo hacen, sacan completamente la función. Listo, comencemos. Igual, sí, y abro paréntesis. Inicio con la condición 1. Me dice que nota es a 2, mayor o igual a 4 o 5, para la primera condición. Punto y coma. Entonces, ¿qué va a pasar si esa nota se cumple? Entonces me dice que muestre este texto. Excelente. Abro comillas. Excelente. Cierro comillas. Punto y coma. No cumple, me dice que hay que abrir un nuevo sí. Entonces, sí, y abro paréntesis. Sí, y abro paréntesis. Paso a la condición 2. Nota que es a 2, pero ahora mayor o igual a 4. Punto y coma, voy aquí. Me dice que si la condición 2 se cumple, me debe mostrar este texto. Bueno, pero lo coloco entre comillas. Bueno. Cierro comillas. Punto y coma. Me dice que hay que abrir un nuevo sí. Mírenlo, aquí lo tenemos. Entonces, sí, y abro paréntesis. E ingreso a la condición número 3, que me dice que la nota, pero la nota es a 2, pero ahora mayor o igual a 3,5. Voy aquí, punto y coma. Si se cumple esa tercera condición, me debe mostrar un texto que es aceptable. ¿Sí? Aceptable. Cierro comillas, punto y coma. Luego, en el no cumple, me indica que hay que abrir un nuevo sí. Entonces, sí, y abro paréntesis. Paso a la condición número 4. Nota que es a 2, pero ahora mayor o igual ¿a cuánto? A 3. Punto y coma. Esa condición 4 se cumple, me debe mostrar el texto regular. Entonces, entre comillas, regular. Cierro comillas. Punto y coma. En el no cumple me indica que debo abrir un nuevo sí. Entonces, sí, y abro paréntesis. Y paso a la quinta condición. Me dice que nota que es a 2, pero ahora mayor o igual a 2,5. Punto y coma. Si se cumple esta quinta condición, me muestra el texto insuficiente. Entre comillas, insuficiente. Cierro comillas. Punto y coma. Llego al final de la función. Entonces, en el no cumple, ya no me aparece un sí porque ya no hay más. Entonces, simplemente debo poner malo. Entonces, cierro comillas, malo. Y cierro comillas. Listo. Ahora sí terminé de interpretar toda la función.
debo cerrarla. Pero ¿cuántos paréntesis debo cerrar? Eso me lo indica el número de condiciones. Entonces, ¿cuántas condiciones utilicé? 5. Entonces, debo cerrar 5 paréntesis. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Damos un enter y ya obtenemos la definitiva de acuerdo a la nota que saqué. Entonces, para la primera nota es una nota regular. Entonces, si la nota fue regular, ¿qué condición aplicó? ¿Quién me dice? ¿Qué condición aplicó si me salió regular? Profe, la 2. No, mire, la 2 es bueno. Mira, acá la 4. La 4. La 5, no, profe. la 4. La 4. Mírala aquí. Cuando la condición 4 se cumpla, entonces me sale que esa nota es regular. Entonces, para la primera nota, que es esta, entonces la definitiva es regular. ¿Ya? Copiemos a las otras y veamos qué nos sale. Entonces, de acuerdo a la nota, entonces nos va indicando. Entonces, malo, excelente, insuficiente, bueno, aceptable, regular. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos todos los valores, ¿sí?, que nos muestra de acuerdo a las condiciones. Profe, ¿esto por qué está así tan raro? Ay, no. Cuando usted dice punto y coma, yo tengo que poner coma porque si pongo punto y coma me sale lo que le dije ahorita. Ah, no, eso es por la configuración de tu equipo. O sea que el separador, lo que usted decía la otra vez. el separador tuyo, en ese caso es la coma y no el punto y coma, en las funciones. Ah, ya. Listo, profe. Entonces ya lo voy a tener en cuenta porque yo decía, ¿por qué no me sale? Y me imagino que el decimal para ti es el punto. Es el punto, sí, señor. Ajá. Entonces, miren, ahí tienen un caso de los que le hablaba en la primera clase. Bueno, listo. Entonces, esta condición, esta estatura condición ya la hicimos en la hoja 1. Eliminémosla. ¿Cómo eliminamos esto? Entonces, miren, marcamos las dos columnas donde está estatura y condición, desde acá arriba, y le damos clic derecho, eliminar. Repito, si quieren eliminar columnas, entonces se ubican acá arriba en las letras, donde están, las seleccionan, y luego clic derecho y le dan eliminar. ¿Por qué? Porque ya las hicimos en la hoja 1. ¿Recuerdan el ejercicio? Aquí lo tenemos. Listo, entonces vamos en cuánto? En 5. En 5. Para llegar, pasemos a la hoja 3. Pasen a la hoja 3. Y llegamos al máximo de condiciones. Miren, 7. Máximo de condiciones que pueden ir dentro de la función sí anidada. El máximo. Bueno, vamos a desarrollarlo despacio, paso a paso, para que se entienda qué es lo que vamos a ir seleccionando, aunque con este de las 5 condiciones
y ustedes ya se pueden dar una idea de cómo va este. Es lo mismo. Entonces solamente hay que aumentar dos condiciones más, dos pasos más. ¿Sí? Recuerden, las que empezaron de pronto a hacerlo allá, en su casa, o donde estén. Siempre seguir el paso a paso de las condiciones. Si ustedes lo hacen, la función la aplican correctamente. Listo, veamos. Empecemos con las 7 condiciones máximas. Igual sí y abro paréntesis. Empiezo en la 1, condición 1. Nota, pero nota es ¿cuánto? A 2. Mayor o igual. ¿A cuánto? A 4,5. Punto y coma. Si esa condición 1 se cumple, me debe aparecer este texto. Excelente. Entonces, entre comillas, excelente. Excelente. Cierro comillas. ¿Qué me indica el no cumple de esa condición 1? Sí, que viene un nuevo asiento. Entonces, entre punto y coma, sí y abro paréntesis. Paso a la condición 2. Nota nuevamente, pero nota para mí es a 2, pero ahora mayor o igual a 4. Punto y coma. Si esta segunda condición se cumple, me debe mostrar este texto. Sobresaliente, entre comillas. Sobresaliente. Cierro comillas. Punto y coma. Estoy aquí, sigo aquí. Entonces, ¿qué me indica el no cumple de la condición 2? Que hay que abrir otro sí. Entonces, sí y abro paréntesis. Paso a la condición 3. Me indica que la nota que es a 2 ahora debe ser mayor o igual a 3,5. Punto y coma. Si esta tercera condición se cumple, me debe aparecer el texto notable, pero entre comillas. Notable. Cierro comillas. Punto y coma. No cumple la tercera condición, me indica que se abre otro sí anidado. Entonces, sí, y abro paréntesis. Paso a la condición 4, que me indica que la nota que es a 2, pero ahora debe ser mayor o igual a 3. Punto y coma. ¿Qué pasa si esa cuarta condición se cumple? Entonces me debe mostrar el texto aceptable. Entonces, entre comillas, aceptable. Cierro comillas. Punto y coma. Cierro comillas, punto y coma. ¿Qué me indica el no cumple la cuarta condición? Que hay que abrir otro sí anidado. Entonces, sí y abro paréntesis. Y paso a la quinta condición, la que tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué me dice la quinta? Que la nota que es a 2, pero ahora debe ser mayor o igual a 2,5. 2,5. Punto y coma. ¿Qué pasa si esa condición quinta se cumple? Entonces me debe aparecer el texto insuficiente. Cierro comillas. Cierro comillas. Punto y coma. El no cumple la condición 5 me indica que hay que abrir, miren, un nuevo sí. Entonces, sí y abro otro. Y paso a la sexta condición, que me indica que la nota que es a 2 ahora debe ser mayor a 2. Punto y coma. ¿Qué pasa si se cumple la sexta condición? Me debe mostrar el texto malo, pero entre comillas, malo. Cierro comillas. Punto y coma. El no cumple de la condición sexta me indica que hay que abrir un nuevo sí. Entonces, sí y abro paréntesis. Y paso a la séptima y última condición, que me indica que la nota que es a 2 ahora es mayor o igual a 1,5. Punto y coma. Si se cumple la séptima condición, me debe mostrar el texto pésimo, pero entre comillas, pésimo. Cierro comillas, punto y coma. Y cuando no cumple ninguna, me debe solo mostrar
el texto perversa, no hay más sí, entonces simplemente, entre comillas, perversa, una nota perversa. Cierro comillas. Listo, terminé. ¿Qué me falta? Cerrar los sí. ¿Cuántas condiciones utilicé? 7. Entonces cierro 7 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y doy enter. Y de acuerdo a las condiciones, me muestra que esa nota, la primera, es una nota aceptable. Es decir, que aplicó la condición número 4. Cuando se cumplió la condición número 4. Bajamos a las demás celdas y veamos qué nos aparece. Listo, entonces de acuerdo a la nota, entonces me aparecen todos los textos de cada una de las condiciones. De acuerdo, si la nota que tenemos acá cumple una de las condiciones. Entonces, por ejemplo, el 2.3 es una definitiva malo, es decir, que para la segunda aplicó la condición número 6, para la tercera, que es 4.5, aplicó la primera, ¿sí? Y de acuerdo a la nota, entonces aplica cada una de las condiciones. ¿Listo? Entonces, de esa forma, se interpreta la función sí en su forma avanzada, ¿sí? Hasta 7 condiciones. Ahí está la fórmula para que ustedes la vean, o mírenla acá arriba, que se ve mejor, acá arriba. Aquí se ve muy amontonado, acá arriba la ven mejor. 30 segunditos para que miren esa función. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Quedó claro el número máximo de sí que pueden ir anidados? ¿Entendieron o definitivamente no entendieron? Sí, profe, yo entendí. Aunque es bien largo, ¿no, profe? Uy, las Cuando fórmulas están, son larguísimas. pero cuando están las 7, claro. Pero lo que les digo, ¿no? Si ustedes siguen todo ese paso a paso tal cual yo lo he hecho, ¿sí? No se les hace difícil, ¿sí? No se les hace difícil. Miren, aquí en la hoja 4, ahí tienen un ejemplo que pueden ustedes realizarlo. También miren, tienen 7 condiciones. Ese les queda de tarea, hacer este ejemplo para calcular el premio con 7 condiciones. Bueno, listo. Ahí tienen ese ejercicio de tarea. Para la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí, hasta esta parte. Para la siguiente sesión, para que vayan averiguando, si así lo desean, cómo utilizar la función sí con estas dos funciones, con la y con la o. ¿Sí? ¿Cómo se usa esta función? Esa es otra parte
avanzada con la cual culmina o termina el uso de esta función. Entonces ya vimos la primera parte avanzada, que es hasta establecer 7 condiciones, es decir, hasta 7 sí anidados. Esta es una parte avanzada. La otra parte, como se utiliza avanzadamente esta función, es cuando la utilizamos con la ayuda de la función y de la función o. Entonces miren la estructura que tiene la función, si la aplico con estas dos funciones que indican acá, ¿sí? Entonces esta es la estructura. Entonces esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión, por si quieren ir investigando función sí con y o función sí con o. En Google, en YouTube hay mucho de esto, ¿sí? Entonces para que no lleguen, digamos, tan gringas la próxima sesión, entonces pueden ir averiguando esta partecita para ya ir culminando esa parte. Bueno, profe, investigamos sobre esto, ¿no? Che. La tarea está de la hoja 4, ¿cierto? La tareita está, la de la hoja 4, aquí la tenemos. Investiguen esta partecita, vayan investigando para que no lleguen tan gringas la próxima sesión. Entonces ya la próxima sesión ya terminaremos la parte de las funciones lógicas, ya completa, esta y las otras que les indiqué al inicio. Después con eso ya haríamos dejaríamos la primer práctica para que ustedes apliquen todo lo visto, ¿vale? Profe, ¿y mandas la grabación, porfa? Claro. Ya les publico esta, apenas la subo a YouTube, esta y la de la clase anterior. Ay, pues. Profe, ¿y la asistencia por aquí? La asistencia, sí, ya saben, ahí en el chat, presente, por favor. Pero el chat de aquí o el WhatsApp, profe. No, aquí en el chat de aquí de la conferencia. Ah, bueno, profe.